Hola, ¿cómo están? Nos volvemos a topar en esta manera virtual, tratando de adaptarnos a estas nuevas circunstancias y buscando siempre el logro de sus aprendizajes. ¿Están listos para aprender el día de hoy? Yo espero que sí. Vamos a dar una pequeña retroalimentación de los temas vistos en el bloque 1, ya que ya viene próxima una pequeña evaluación. Pero no se espanten, tranquilos, es una evaluación para ver cómo van. No vamos a juzgar, sino vamos a ir viendo cómo vamos para mejorar. ¿Sale? Y vamos a ver qué tanto hemos aprendido en estas primeras semanas. ¿Sale? ¿Recuerdan cómo se llama el bloque 1? El bloque 1 se llama del poblamiento de América al inicio de la agricultura. Y pues hablamos principalmente de cómo vino el hombre a habitar nuestro continente, el continente de América, y precisamente cómo llegó hasta México. También tratamos algunos aspectos de cómo encontramos información o cómo nuestros antepasados nos fueron dejando información a través de las pinturas rupestres. Y asimismo, cómo el inicio de la agricultura dio un paso a la humanidad para cambiar las formas de vida. ¿Sí? Todo esto vamos a ir viéndolo poquito a poquito y esperemos las dudas que hayan tenido pues se vayan solventando, y si no pues los invito a seguir investigando, ¿sale? Ya depende de ustedes también seguir aprendiendo. Porque es necesario aprender de nuestro pasado, porque así entendemos nuestro presente. Así entendemos por qué somos así y qué tuvo que pasar, las transformaciones que tuvieron que pasar para llegar hasta hoy. ¿Sale? Entonces yo los invito, prepárense y con toda la disposición de aprender. Vamos a observar las imágenes. ¿Qué observan? Véanlas, analícenlas. Es muy importante la observación. ¿Cómo se ven los primeros hombres? ¿Qué hacían? ¿Cómo se alimentaban? ¿Cómo es que llegaron hasta aquí, a América? O sea, son una serie de preguntas que también nosotros debemos hacernos para buscar las respuestas. ¿Cómo es que llegaron hasta América? ¿Por qué camino o cómo? Entonces vamos a ir viendo esto. Esta es una de las primeras preguntas que vamos a dar respuestas. Tal vez alguno ya se lo sabe, vamos a recordarlo nada más, ¿sale? Ok, bueno, el poblamiento de América fue un proceso largo que se originó por varias migraciones, aproximadamente entre los años 40.000 y 60.000 a.C. Recordemos que una migración es el desplazamiento de grupos humanos de un lugar a otro. Esto hacían los primeros pobladores, irse de un lugar a otro. Realizaban una serie de migraciones. Y es así como llegaron hasta aquí, hasta América. Les voy a presentar un mapa que viene en su libro, ¿sí? En su libro de historia. Aunque ustedes no lo crean, sus libros de texto son una herramienta útil para aprender. A veces dirán, es que no tengo internet o me hace falta un libro. No, puedes irte a tu libro de texto y ahí vas a encontrar mucha información. Nada más es cuestión de leerlo y de buscar realmente la información. No nada más de leer por leer, sino de leer bien, analizando, aprendiendo. Ahí en su libro, en este mapa, los menciona las rutas que pasaron los hombres. Se dice que existieron varias rutas, varias hipótesis que dicen que el hombre viene de distintos lugares. Entre las más reconocidas se dice que el hombre vino aquí en esta ruta verde, como pueden observar, dice que es la ruta que es por el Océano Pacífico. Esta que es de azul dice que es la ruta por el Océano Atlántico. Y esta que es de rosa o fuchsia, como lo puedan observar, es la ruta que vino desde el estrecho de Bering, que dicen que es una de las hipótesis que han estado confiando más, o de las más acercadas a la realidad, es esta, que dice que el hombre vino desde Asia a través del estrecho de Bering.
Y se preguntaron, ¿pero cómo si se ve que hay mar? Bueno, sucedió en un tiempo donde la Tierra sufrió diversos cambios climáticos que hicieron que como que la Tierra se generara hielo, o sea, la temperatura descendió, entonces la Tierra se volvió un poquito más fría y se crearon una serie de bloques de hielo que permitieron traspasar el océano. O sea, pudieron pasar el océano gracias a que vieron esta serie de bloques que se hicieron como bloques de hielo donde podrían pasar. Entonces es ahí como los pobladores empezaron a migrar y a empezar a poblar nuestro continente. Se dice que eran grupos nómadas que dependían de la recolección de frutos y la caza, por lo que se establecían durante cortas temporadas en un sitio. Sí, porque al momento de que ya no había frutos en un determinado lugar y ya los animalitos eran escasos, los obligaba a migrar a otro lugar. Por eso eran nómadas, o sea, andaban de un lugar para otro. Así andaban, en busca de sus alimentos, en busca de frutas, de vegetales, en busca de animales que comer, porque necesitaban. Exacto. Aquí podemos ver una imagen, ya poquito a poquito, ya la observa. Exacto. Por lo regular vivían en cuevas. Ahí utilizaban las cuevas para protegerse de los animales que pudieran o de cualquier peligro, de las lluvias también. Y habíamos dicho que se dedicaban a recolectar frutos. Antes. ¿Ya se dieron cuenta que aquí dice antes de Cristo? ¿Qué significa eso? ¿Qué? Bueno, estas son unas abreviaturas que dan a entender. El AC significa antes de Cristo y el DC significa después de Cristo. ¿Por qué pasa esto? Nuestro calendario se rige por esta ubicación del nacimiento de Jesucristo. A partir del nacimiento de Jesucristo se dice que se puede medir entre antes y después. Por lo que podríamos decir que antes de Cristo estamos hablando de números antes de él negativos y aquí vamos a hablar de la secuencia normal. Sin embargo, en una recta numérica normal vemos que el número aquí podría ser 0, pero aquí no se cuenta como 0, sino aquí la mitad se dice que es el año 1, o sea, aquí es el año 1. Y si lo queremos ver de hacia atrás, decimos un año después de Cristo. Y si lo queremos ver acá es un año, aquí es un año antes de Cristo y aquí es un año después de Cristo. Pero este siempre va a ser un año. No existe el 0 acá, no hay un 0, sino este es el año 1. Y esto lo podemos ver por lo general cuando nosotros vemos lo que son las líneas de tiempo que nos permiten entender cómo fueron los procesos, los periodos de la historia, que vemos el periodo paleolítico, que fue antes de Cristo y cómo se ha ido evolucionando. Entonces, esto lo vamos a encontrar mucho en nuestras líneas de tiempo que vamos a ver aquí en historia. Entonces, acuérdense, antes de Cristo es antes del nacimiento de Cristo y después de Cristo es después. Y siempre el punto de en medio o el espacio de en medio no va a ser 0, va a ser un año. Por eso es que a veces dicen es que un siglo después de Cristo es el año 101, porque se toma un año de más, pues. Vamos a ir entendiendo esto poco a poquito conforme vayan pasando los bloques, ¿sale? Hay que recordar eso es muy importante. Vamos a recordar las unidades para medir el tiempo y su equivalencia, porque lo vamos a estar viendo durante todos los bloques que pasemos. Y es necesario que lo veamos. En primero, un año equivale a 365 días. Acuérdense, 365 días. Un lustro es igual a 5 años. Una década es igual a 10 años. Un siglo es igual a 100 años y un milenio es igual a 1000 años. ¿Ya se lo sabe?
Recuerden, esto sí ya requiero que se lo aprendan de memoria, porque esto pues es un concepto son conceptos que se los necesitan aprender de memoria. Un lustro, 5 años. Una década, 10 años. Por eso cuando veamos que dice, es que ya llevo un siglo, 100 años. Las pinturas rupestres, ¿se acuerdan de las pinturas rupestres? Exacto, fue un tema que vimos. ¿Ok? Las pinturas rupestres dicen que son fuentes de información que permiten conocer la vida cotidiana de los primeros pobladores. Estas pinturas son hechas de piedra y muestran las situaciones de la vida. Por lo regular nosotros sí hemos tenido la posibilidad de verlas por una foto, por el internet, o si hemos ido a un museo, vemos que están hechas en piedras, pues porque realmente se hicieron en piedras. Y los colores que predominan son los colores negro, rojo y ocre, que los obtenían de minerales y vegetales molidos que mezclaban con grasa animal o resina. Miren cómo los hacía, con minerales y vegetales molidos. Ahí no existía la acuarela o la pintura Vinci, no. Ahí ellos los hacían con minerales y vegetales molidos. Miren cómo se las ingeniaban. O sea, miren hasta dónde eran los primeros habitantes. El ocre, ¿alguien se acuerda qué es el ocre? ¿No? El ocre es el color amarillo oscuro que se obtiene de la mezcla de algunos minerales y arcillas. Sí, así que si ustedes ven alguna vez una pintura rupestre y dicen, ¿tenían color amarillo? No, era ocre, que era lo que obtenían de algunos minerales y de la arcilla. Un color amarillo. ¿Ya se dieron cuenta? Aquí está el color rojo, un color negro y aquí como un color amarillito. Pues esos eran los colores que regularmente se observan en lo que son las pinturas rupestres. Y estas más que nada nos daban información, nos permitían entender el pasado, porque aquí los primeros pobladores exponían las formas en que cazaban, los animales que conocían. Otros científicos dicen que también era cuestión de rituales. La elaboración de pinturas rupestres también tenía una connotación de unos rituales religiosos. Entonces, es mucho que podemos sacar de esta información. Podemos observar aquí, miren, aquí, estos parecen como unos perritos o como unos lobos y tienen lanzas. ¿Por qué? Y miren estos, ¿ya se dieron cuenta que estos son diferentes? Estos sí ya parecen más a personas que están cuidando. Podría ser personas que estén cuidando su rebaño y estos que se los quieren comer. No sabemos todavía realmente qué es. Entonces, hay muchas formas de entender estas pinturas rupestres. Por lo regular hay personas que se dedican a interpretar estas pinturas y a conocerlas un poquito más. Saben de la historia y van aprendiendo poco a poquito. Así que los invito a que también nosotros podemos investigar, podemos conocer más acerca de esta gran joya que nos da mucha información para entender nuestro pasado. También lo que habíamos hablado desde un inicio, la importancia de la agricultura. ¿Y por qué? Bueno, porque a partir del cultivo de plantas es que sucedió algo muy importante para la humanidad. Los hombres dejaron de depender de la caza y la recolección y se cambió el sentido, o sea, ya dejaron de ser nómadas para volverse sedentarios. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre se sentó en un solo lugar y ya empezó a recolectar ya no empezó a recolectar sus semillas y a cultivarlas él mismo, para que en un espacio establecido él pudiera constantemente obtener sus alimentos sin necesidad de estarse trasladando de un lugar a otro para buscarlo, sino él ya obtenerlo en un pequeño espacio de tierra donde ellos sembraban sus semillas.
También cuando ya empiezan a cosechar, a cultivar plantas, también ya se empiezan a domesticar los primeros animales. Entre ellos se dice que está el guajolote. El guajolote fue uno de los primeros animales que se empezó a domesticar. Y empiezan a surgir las primeras aldeas. Con ellos empieza el intercambio o trueque de productos, donde ya hombres que cultivaban una especie o un tipo de plantas. Por ejemplo, unas personas que cultivaban los chiles, se los intercambiaban a otros que cultivaban el maíz, de tal forma que ellos daban y también recibían algo. Pero no estamos hablando de dinero todavía, eran productos los que se intercambiaban. A esto se le llamaba trueque de productos. Y ahí es donde empieza un cambio. Esto fue un cambio impresionante y a la vez marca la historia, porque la vida se vuelve, ya no tienen que estar trasladándose, por lo tanto, ya se quedan en un lugar y ya empiezan a reproducirse en este mismo lugar, entonces se crean las aldeas. Con el paso del tiempo se van creando las ciudades. Y es lo que vamos a ver ahorita. Ya cuando ya se asentaron las primeras culturas, ya se vuelven áreas culturales. Ya se convierten en estas 3 áreas culturales que ya vimos o ya las retomamos. Que es, no sé si se recuerden cómo se llama. Exacto, estamos hablando de Aridoamérica, Oasisoamérica y Mesoamérica. ¿Se acuerdan de las características de Aridoamérica? Esta es una región que se caracterizaba por su clima árido, donde las sociedades se dedicaban a la cacería, a la pesca y a la recolección de frutos y vegetales. No todos, pero en gran parte. La mayoría por lo regular era la cacería y los frutos, porque aquí había mucha escasez de agua. Sí, eran tierras muy secas, entonces no se podía obtener muchos productos o muchos recursos de la tierra. Tenemos Oasisoamérica. Este territorio es semiárido, de clima caluroso, en el que las lluvias son escasas durante todo el año. Debido a que cuentan con un oasis, algunas tierras son favorables para la agricultura. Aquí ya como que se empieza a practicar un poquito la agricultura, sin embargo no en su totalidad, o sea, es por momentos, por temporadas. Y vemos el espacio verde, que es Mesoamérica. Este es uno de los espacios más ricos en tierras porque tiene una variedad de climas, las tierras son fértiles, o sea que son cultivables, tú siembras algo y sale, gracias a la abundancia de ríos y lagunas en la zona, lo que hizo favorable para la agricultura y permitió el surgimiento de las primeras ciudades. ¿Por qué aquí no en Aridoamérica? Bueno, porque en Aridoamérica como se dedicaban a la caza y a la recolección de frutos, en cierto punto o hasta un cierto momento se agotaba, entonces volvían a tener que emigrar a otro espacio. En cambio aquí en Mesoamérica, como ya tenían todos los recursos, tenía todo lo que necesitaban para sobrevivir y seguir sobreviviendo por un lapso de tiempo, pues se fueron naciendo más y más y se fueron poblando más. Entonces estas aldeas crecieron y poco a poco se fueron volviendo ciudades. Entonces es algo magnífico que podemos ver y que caracteriza también, porque aquí es parte de lo que es Chiapas. ¿Ya se dieron cuenta? Nuestro país que es tan rico en vegetación, en tierras. La verdad que es algo tan impresionante estar viviendo en un estado con variedad de vegetación, de climas. Lo podemos ver en nuestro ejemplo aquí en Tapachula. Si nosotros nos vamos a Puerto Madero, allá es un poquito más caluroso. Pero si nosotros nos queremos ir rumbo a Unión Juárez, a Santo Domingo, pues ahí ya sentimos un poquito más lo fresco, un clima un poquito más agradable desde mi punto de vista, y ya vemos esa variedad de climas que existe aquí en nuestra zona. Nada más aquí, imagínense en todo el estado. Entonces yo los invito a que
investiguemos. También este es uno de los temas que hemos visto en geografía, no sé si recuerden, los climas y la vegetación, y cómo el lugar también caracteriza la cultura. Porque en la tarea que vimos, o en la tarea que les dejé acerca de las características, vimos que por lo regular el clima y la vegetación influían mucho en las formas de vida de los habitantes. Sí. Vamos a ver dónde se asentaron. Lo que es Aridoamérica se asentó en los estados de México, que son Baja California, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes. Todo lo que es aquí la parte del norte, ¿ya se dieron cuenta? Lo que está de color amarillito. Amarillito entre naranjita. Guasizoamérica es un clima un poco caluroso, pero no tanto como Aridoamérica. Se encuentra Chihuahua, Sonora y Baja California, y parte de Estados Unidos. Mesoamérica, este tenía varios climas y tierras cultivables, desde el noroeste de México, en los actuales estados de Sinaloa y Nayarit, hasta los occidentes de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Aquí lo podemos ver. Principales actividades de sus pobladores. Aquí se dedicaban a cazar y recolectar frutos, y en Guasizoamérica poseían algunas tierras favorables a la agricultura, por lo que también se dedicaron en algunos espacios a cultivar. En Mesoamérica no había problema, sus tierras beneficiaban la agricultura, y eso provocó lo que son el nuevo surgimiento de las ciudades. Entonces con ello podemos ir viendo cómo se fueron desarrollando, cómo llegó el primer hombre y cómo se fue adaptando a las circunstancias, al espacio, y poco a poco fueron desarrollándose y creando sus propias aldeas. Con el paso del tiempo se fueron creando ciudades y poco a poco fue creciendo. Y también vemos cómo el gran paso que fue el inicio de la agricultura transformó a las personas de nómadas a sedentarios, a establecerse en un lugar. Y esto permitió tener una mayor estabilidad y una mayor posibilidad de extenderse y de acentuarse en un lugar, de volverse parte de él, pues. Entonces vemos cómo esto nos va como que dando un panorama de cómo empezamos y cómo va creciendo, y cómo, porque ahorita ya vemos las grandes ciudades, los grandes edificios, pero cómo es que se fueron formando. O sea, y ver cómo es que las primeras personas no tenían nada y fueron haciendo poco a poco con el paso del tiempo. Y la habilidad que tenían, porque tenían muchas habilidades para cazar, para recolectar, para observar, eran muy observadores del ambiente, y para adaptarse a las circunstancias. Entonces, yo los invito a que sigamos aprendiendo, a que sigamos viendo algunas características, ¿sale? Para que conozcamos, sigamos conociendo. Ahora te toca a ti seguir investigando sobre nuestro pasado, ya sea viendo desde nuestra realidad lo que observamos, ya sea leyendo un libro, o igual si quieres buscar en internet o compartir con tus compañeros. Ahorita quizá no puedas hablar de manera personal, pero si hay la posibilidad de tener contacto con ellos, sino con algún familiar, con tus abuelitos, con tus padres, o sea, ir aprendiendo a observar y a sacar información de cada una de las fuentes que están cerca de nosotros. ¿Sale? Entonces los invito a que se preparen. Quiero que repasen su libro, repasen sus apuntes para prepararnos para el examen. Cuídense mucho y no olviden seguir aprendiendo. Si tienen dudas, no se preocupen, pueden preguntarme, que sea antes de la fecha establecida para la evaluación, porque ya en la evaluación ya no voy a poder estar respondiéndoles, porque va a ser ya la aplicación. Entonces que traten de ser un poquito antes de la evaluación para ir esclareciendo y para que no se sientan mal. No va a ser algo tan difícil. No les voy a preguntar algo que no hayan visto. ¿Sale? Entonces,
ánimo y a seguir investigando. Cuídense mucho. Bonito día.